Nos corresponde continuar con la discusión en general del proyecto de ley que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, complementando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Desde la semana pasada nos quedó pendiente la exposición de la señora Teresa Flores y le voy a ofrecer inmediatamente la palabra y le reitero nuestras sentidas disculpas porque la hemos tramitado indebidamente y en exceso. Señora Teresa, tiene la palabra. Tiene todo el tiempo que quiera. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Saludar a los senadores, senadoras, al ministro, la subsecretaria de Educación Pública. Voy a ser bien precisa y concisa y al grano, para que nos den tiempo quizás para que ustedes puedan plantear algunas ideas y porque también tengo otra actividad acá en la facultad. Para eso me voy a centrar en los tres ejes que plantea el proyecto de ley, porque entiendo que lo que se nos solicitó es específicamente comentar esa propuesta. A partir de la evidencia a la que yo he podido tener acceso por el trabajo en el Consejo de Evaluación de Nueva Educación Pública, como siempre en estos espacios, como acuerdo del Consejo, yo no puedo hablar en representación del Consejo, acá estoy hablando como académica de la Universidad de Chile, pero sí considero en ello la información que está públicamente disponible y la evidencia a la que podemos tener acceso como parte del Consejo. Bueno, qué bueno que estuvieron antes los representantes de Quinchao porque hay varias cosas que voy a señalar que están ausentes del proyecto de ley o de modificaciones más amplias que hay que realizar y que tienen que ver con aspectos que ellos y ellas señalaban, digamos. Antes de comenzar, solamente a nivel de enmarque, recordar la envergadura de esta transformación, en lo que la gradualidad del proceso ha sido una ventaja, digamos, y que a lo largo del trabajo del Consejo para mí ha sido muy evidente, y también hay estudios que lo señalan, el alto grado de compromiso que han tenido los distintos actores por esta transformación, pese a las dificultades que implica. También rescatar que en el proceso, desde su inicio, nosotros en el Consejo estamos desde 2018 y tenemos hasta al menos 2025 en el Consejo. Así que hemos podido acceder a escuchar a distintos actores, ver estudios y tenemos como bastante evidencia en eso. Y podemos reconocer que hay avances, se han ido mejorando procesos, también las cantidades de tiempos para la instalación de los servicios locales, entre los primeros que tuvieron unos pocos meses para instalarse y los que están ahora con tiempos más razonables, digamos, es visible. Y también nosotros en el último informe del Consejo incluimos una sección aparte de algo que había sido una problemática por varios años, que era el que pudiera ver poco en lo pedagógico, que era el tema de la ventaja del giro único del servicio local en comparación con las municipalidades, y que durante varios años vimos que no se podía tener ese foco, tanto porque la estrategia nacional no tenía un sello o un relato muy claro en ese sentido, como porque todas estas dificultades en lo administrativo, operacional y del traspaso desviaban la atención de ese foco. En 2022 fue muy transversal, a partir de la constitución de las unidades de apoyo técnico pedagógico, que hay avances en ese sentido y empieza a ser más visible para las comunidades la presencia de un relato. Y de hecho en el informe hay una sección aparte que da cuenta de cómo el tema de los sellos territoriales en lo pedagógico empieza a tener visibilidad, con algunos que enfatizan temas de aprendizaje profundo, otros interculturalidad, otros evaluación formativa, y en eso hay que valorar que hay avances. También destacar en eso que en uno de los encuentros que tuvimos con actores de las unidades de apoyo técnico pedagógico fue transversal la idea de que pese a las dificultades nadie volvería al sistema municipal. O sea que efectivamente es un sistema sobre el cual se tiene una mejor percepción una vez que ya se está en el proceso y que se han superado las dificultades iniciales y los miedos iniciales, porque la falta de información ha generado también una percepción como de mucho temor inicial en estos procesos. Entonces, dicho eso, me voy a concentrar ahora en cada una de las dimensiones donde se proponen modificaciones en el proyecto y a partir de la evidencia a la que yo he tenido acceso, digamos, como parte del trabajo del Consejo, ir destacando qué aspectos considero que sí se abordan en el proyecto y qué aspectos considero que están pendientes.
Valorar también que se presente este proyecto de ley en el sentido de que quienes no estuvimos de acuerdo inicialmente con una ampliación del plazo para la implementación de esta transformación fue porque nos parecía que más tiempo por sí solo, digamos, no implicaba las transformaciones en términos cualitativos que se requería para un mejoramiento de este sistema. Entonces, creo acá que se abordan varias de las problemáticas, pero hay otras que están pendientes y que es necesario seguir profundizando. Un primer punto que aborda el proyecto de ley tiene que ver con el ámbito de la gobernanza, que aborda, digamos, temas de articulación entre distintos organismos involucrados en la educación pública y debería agregar temas de participación, pero es, tal como señalaron Ernesto y Francisca en la sesión anterior, el aspecto que está más ausente del proyecto de ley y que por la evidencia que hemos recogido es algo que hay que abordar de mejor manera. En la dimensión de articulación, podríamos decir que el proyecto aborda de buena manera solucionar, digamos, algo que salió en varios de nuestros informes, que es el traslape de roles y funciones y la falta de coordinación, y principalmente propone soluciones en términos de, del actor de Ceremi, digamos. De hecho, acoge una de nuestras observaciones, que era darle un rol a los Ceremis también en el proceso de traspaso. Pero acá habría que tener en realidad algunas precisiones y cuidados, digamos, en ese rediseño, porque si el rediseño consiste en que las UATP van a estar haciendo el acompañamiento en los servicios locales, mientras que los de PROF van a estar con los que todavía estén en el sistema municipal y los particulares subvencionados, existe la posibilidad de que se disgregue una visión integrada, digamos. Entonces hay que ver cómo se resguarda ese elemento. Se entiende que por la propuesta que va a haber unos coordinadores dentro del territorio que faciliten esa articulación, pero es importante considerar que haya una perspectiva territorial igual, o sea que no pueden estar en circuitos aparte, o sea que hay que tener el cuidado de que esa modificación no genere esa forma de funcionamiento. Bueno, otra cosa que queda fuera es que uno de los actores que está fuera de esta articulación y que también tiene un rol de acompañamiento a las escuelas a través de las visitas de la agencia de calidad. De hecho, los actores señalaban que dentro de las mesas SAC hay una sensación de que no están siendo lo suficientemente escuchados, sino que van a escuchar. Y en ese sentido es muy importante considerar este agente en la articulación en términos en que se respete la territorialidad, la contextualización y la inclusión y la autonomía, que son principios que animan el espíritu de esta ley, ¿no? Y también recordar que hay que revisar la articulación con la Superintendencia de Educación en los primeros años del servicio local, en el sentido de que hay varios actores que nos han dicho que en los primeros años, cuando están con todas estas dificultades de instalación, se los trata como que ya estuvieran en funcionamiento pleno, digamos. Entonces que ahí hay que tener algunas salvedades que les permitan operar. Y un aspecto que no está y que apareció en el último año como parte del diagnóstico es que la multiplicidad de instrumentos de gestión que están asociados a la nueva educación pública ha generado una cantidad de indicadores que es un poco absurda, digamos. O sea y eso burocratiza todo el proceso y las personas terminan más preocupadas de cumplir con indicadores y llenar formularios, digamos, que del foco pedagógico. Entonces, quizás dentro del proyecto de ley habría que buscar una forma de articular de mejor manera esos instrumentos de gestión para evitar la sobrecarga. Un segundo punto en la dimensión de articulación tiene que ver con una recomendación que nosotros señalamos en el informe intermedio, y que también aparece en alguna medida en nuestro informe, nuestro último informe anual, donde hay que revisar la ley del sistema de aseguramiento de la calidad, que bueno, entendemos ahí que hay un anuncio del ministro con respecto a un proyecto de ley que modificaría este sistema, entonces es importante tenerlo en cuenta. En el sentido de que hay que armonizarlo con esta lógica territorial y contextualizada. Eso porque hay varias evidencias, ¿no? O sea, primero hay insumos que surgieron de los procesos de consulta que se hicieron antes de la Estrategia Nacional de Educación Pública
pese a lo cual este aspecto no se consideró dentro de la estrategia. Y por ejemplo, en los diálogos temáticos se señala que cuando se menciona el CIMSE hay un sentido de rechazo hacia el CIMSE. También esto aparece en la sistematización de preguntas abiertas en la consulta pública, que fue bien masiva, digamos, de la Dirección de Educación Pública, así que sería bueno volver a revisar esos insumos. También hubo insistencia en los diálogos técnicos, donde se invitó a representantes de distintas entidades, donde los representantes de docentes insistieron también en el tema de la estandarización y sus tensiones con la lógica territorial y contextualizada. Nosotros también lo habíamos señalado en informes previos del Consejo. Y bueno, cuando nosotros indagamos sobre este aspecto en el último año, los actores, cuando se les pregunta sobre cómo imaginan un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, en general hay un acuerdo transversal, digamos, en términos de que a ellos no les sirve la lógica de competitividad, comparación y la lógica punitiva del sistema de aseguramiento de la calidad, lo que no significa que no quieran un sistema de evaluación, digamos, sino que la experiencia internacional, digamos, que habla de que hay muchas otras formas de hacer esto y que no tiene que operar de esta lógica, y eso no significa no evaluar, no significa estar a ciegas, como se dice en el discurso público, sino que ponerse un mejor lente, ¿no? Y un lente que genere lo que queremos generar, que es la mejora, y eso requiere retroalimentación, apoyo, y no este tipo de lógica punitiva, ¿no? Y los actores además señalaron ahí que para ellos en este periodo había tenido mucho más valor un dispositivo como el DIA, en el diagnóstico integral de aprendizaje, porque las UATP podían apoyar, primero porque se entrega de manera oportuna, digamos, se obtienen resultados en el momento, y porque las UATP podían apoyar el análisis contextualizado de esos resultados para la toma de decisiones, digamos. Y bueno, no voy a repetir acá, pero de larga data, ¿no?, la evidencia nacional e internacional sobre los efectos negativos de estos sistemas, y además sobre la evidencia poco contundente que existe acerca de su capacidad de generar mejoras. Entonces, ese es un aspecto de articulación que no está contemplado en el proyecto de ley y que habría que incluirlo acá o en la ley de modificación del SAC. Diría yo, coincidiendo con Ernesto y Francisca, que la dimensión que está muy ausente en el proyecto de ley es la dimensión de participación, pese a que es uno de los aspectos más novedosos en términos de la gobernanza que se propone en la ley 21.040. Entonces, en esto, por ejemplo, una de las cosas que nosotros observamos es el punto que está ahí mencionado como tercer punto, es la valoración transversalmente positiva de que existan estas instancias participativas con diferentes actores. Al menos lo que nosotros escuchamos es que se valora que existan tanto el Consejo Local como el Comité Directivo como un elemento novedoso de interacción con la autoridad local que no existía antes. Sin embargo, lo que hemos recogido es que la calidad de la participación varía dependiendo del servicio local, porque como la participación es meramente consultiva en la actual ley, implica que dependiendo del director ejecutivo y de la perspectiva del servicio local, pudiera darse que no se considere nunca la perspectiva de estos actores. En este momento no hay instancias normativas y por eso nosotros hemos recomendado en los informes del Consejo, ¿no?, que se norme esto. O sea, ¿qué hago yo como consejo directivo si en un año, digamos, no he podido reunirme con el director ejecutivo? Porque hasta ahora lo que se puede hacer es recurrir a Contraloría, pero tal cual como está la ley, un director ejecutivo que no tome en cuenta las observaciones estaría dentro del marco legal. Entonces, falta regular ese aspecto. Coincido con Francisca, que señalaba la semana anterior en aclarar qué significa el punto 16, de para todos los efectos legales el consejo local será el consejo, que son como los COSOC de administración pública. Si esa es la idea, como hacer un enroque, digamos, a mí me parecería súper desacertado en el sentido de que se pierde la lógica del giro único, donde hay actores que están asociados al tema educación
y donde además se mantiene la lógica consultiva, digamos. Entonces, como por lo menos pedir una aclaración en eso. Otro aspecto es que nosotros percibimos que los actores siguen con problemas de información, o sea, gestores territoriales que llaman de parte del servicio local y las personas dicen que es eso, y apoderados que siguen yendo a la municipalidad pensando que educación todavía está ahí. Entonces, no sé si eso se puede incorporar en el proyecto de ley, digamos, pero nosotros hemos sugerido el tema de la campaña nacional varias veces. Y otra cosa que al menos yo no vi en la propuesta del proyecto de ley es el tiempo corto en los cargos del Consejo Local, que son 2 años. Y eso implica que cuando recién están como empezando a operar y pueden empezar a incidir, terminan, digamos. Y también el tema de las condiciones laborales para poder asistir a estas instancias, que se regule, digamos, para el caso de los actores que son de la escuela. En términos de financiamiento, que es el segundo eje de modificaciones, bueno, hay varias cosas que buscan solucionar un tema que ha sido muy problemático, ¿cierto? Que es la ralentización de la gestión económica al pasar desde la municipalidad a la lógica del servicio público, que tiene presupuesto anual, donde una reitemización puede demorarse hartos meses, digamos, o sea que pueden pasar muchas cosas de ese tipo. Y se proponen varios mecanismos de flexibilización en la gestión de ese presupuesto que se valora que buscan solucionar eso. Me quedó la duda nada más que cuando se habla que habría mayores facultades de los directores de establecimientos para ejecutar recursos de necesidades urgentes de las comunidades educativas. ¿Cómo se gestiona y regula eso en la práctica? ¿Significa que va a haber una especie de caja chica, digamos, dentro de la escuela? ¿Se va a rendir cuentas acerca del uso de esos recursos? ¿Cómo va a gestionarse eso? También hay una atención a la necesidad de mejor infraestructura, en el sentido de que recuerdo que el proyecto de ley habla de generar como tempranamente una unidad específicamente dedicada a esos aspectos. También se aborda la problemática del futuro desempleo, digamos, de los exfuncionarios del DAEM, en un sentido bien equilibrado, digamos. O sea, no es que se abra absolutamente y que todos se traspasen, porque eso no es posible, y porque también no aborda el tema de que efectivamente había problemáticas en cómo se administraba la educación en el sistema municipal, pero sí amplía ciertos requerimientos y valora que hay funcionarios municipales que pudieran tener experiencia valorable para el servicio local. Y acá hay algo de lo que señalaban los representantes de Quinchao. Lo que no está abordado es la presencia de los servicios locales a nivel territorial, donde nosotros hemos hablado de la necesidad de oficinas locales. Eso tiene que ver con todos los relatos que escuchábamos ahí, o sea que para hacer un trámite, si el servicio local está, no sé, en la ciudad principal del territorio y de una de las comunas, tengo que tomar un bote para llegar a hacer el trámite, y un bote que pasa 2 veces al día y no puedo, digamos. Entonces es súper importante esa presencia, y también porque el personal que está asociado a territorio, que son los gestores territoriales y las unidades de apoyo técnico pedagógico, tampoco dan abasto para trabajar con todos los colegios. Otro aspecto que no sé si lo están contemplando para el proyecto de ley, al menos yo no lo... Señora Teresa, perdón, una breve interrupción. El ministro necesita despedirse porque tiene otro compromiso a las 2 de la tarde. No sé si está el ministro o ya se retiró. Sí, no, estoy aquí, presidente. Muchas gracias por darme el espacio. Solo agradecer, voy a realizar después el resto de la intervención, agradecer también a los académicos y académicas. Y solo un detalle, presidente, que es muy interesante, ¿no? La posibilidad de dejar comprometido aquí inmediatamente al académico Néstor Treviño, que ha estado trabajando en este informe sobre financiamiento, dejarlo convidado, ¿no? Para que pueda ser parte también de este ejercicio que estamos tratando de realizar junto a usted, para poder mirar una solución sobre el tema de financiamiento. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, ministro, y lo liberamos. Señora Teresa, le reitero mis disculpas, tiene usted la palabra. Perdón, vamos a prorrogar porque estamos también prácticamente en la hora. ¿Habría disposición de 10 minutos? ¿Cuánto tiempo? Todo lo que necesite, además yo quiero hacer preguntas. Sí, entonces prorroguemos por 15 minutos de momento. Señora Teresa, tiene la palabra. Hay algunos servicios que están asociados a la municipalidad, pero que no estaban en el ítem educación de la municipalidad, que tienen que ver con servicios de aseo, con temas de salud, ese tipo de cosas.
y que, dependiendo de cómo se ha dado el traspaso, hay problemas de continuidad de esos aspectos. Entonces también sería importante como dejarlos regular esa continuidad. Y lo que podría atenderse de mejor manera también es la falta de dotación en algunas unidades de los servicios locales, generando sobrecargas laborales, sobre todo en los que tienen que trabajar más en el territorio. Y finalmente, en las mejoras al proceso de traspaso, diría yo que ahí hay una atención adecuada a varios aspectos, digamos, el tema de haber ajustado los plazos de implementación, porque estaban muy ajustados, entonces hay mayor gradualidad y eso ha sido valorado. Se acoge también algo que habíamos sugerido como consejo, que es la Comisión Interinstitucional para esta política de gran envergadura, digamos, que requiere un compromiso de las distintas instituciones. También una observación que habíamos hecho era la colaboración de los CEREMIS en el proceso de traspaso. Y también se regulan bastantes cosas con respecto a, por ejemplo, condicionar los convenios de traspaso a FAEP, hacerlo lo más obligatorio posible, etc. Entonces eso también de alguna manera está atendido, y mis únicas observaciones ahí serían, primero, revisar las condiciones de la Superintendencia de Educación para que pueda atender todos los aspectos que se supone que va a atender según el proyecto de ley, porque eso implicaría, no sé, contratar personal adicional para este proceso de traspaso de nueva educación pública. También algo que nosotros hemos visto es la consideración de, o sea, si se puede ser más específico en los requerimientos de calidad y cantidad de información, no solo en los convenios de traspaso, sino que en los decretos alcaldicios, porque si no el tipo de información que llega es de calidad muy variada y eso dificulta todo el proceso de traspaso. Y un último punto tiene que ver con explicitar, porque el proyecto de ley, o sea, la ley actual tiene como cierta ambigüedad en las excepciones para el traspaso de algunas municipalidades que cumplan con ciertos criterios. Creo que hay que ser súper explícitos que eso es dentro del marco del proceso de traspaso, o sea, que evitar el riesgo de que puedan algunas comunas entender que no se van a traspasar, porque eso generaría una nueva segregación, digamos, en un sistema que ya es segregado. Entonces, para cerrar, solamente un diagnóstico más amplio que tiene que ver también con cosas que mencionaban los representantes de Quinchao. Acá retomo los aspectos de diagnóstico que llevaron a este cambio y que, como observo abajo, no están en el enmarque del mensaje del proyecto de ley y deberían estar, o sea, recordar por qué se está haciendo este cambio, digamos. Donde si uno ve qué es lo que se ha atendido más en el proceso y lo que se estaría atendiendo también en el proyecto de ley, se ha mejorado el tema del giro único. O sea, que se criticaba esto, que las municipalidades tenían múltiples cosas y educación que va en un lugar muy específico y en una lógica muy administrativa. Entonces se ha mejorado el centro en lo pedagógico, se va mejorando el tema de la participación y la voz de las comunidades, pero hay que hacer las mejoras que yo señalaba. Y también hemos escuchado de algunos actores que existe menos percepción de que la contratación está sujeta a ciclos políticos. Pero acá hay temas que quedaron como muy evidentes en la presentación anterior, ¿no? O sea que si se mantiene el sistema de financiamiento actual, es súper difícil fortalecer la educación pública en términos igualitarios, ¿no? O sea, como por el tema de pérdida de matrícula en los municipales por razones que no siempre tienen que ver con la lógica competitiva por matrícula, digamos. O sea, acá teníamos varios ejemplos, ¿no? La menor estabilidad de asistencia que afecta a contextos que trabajan con estudiantes de mayor desventaja socioeconómica, el tema de tener ingresos variables en un servicio público que requiere ingresos fijos para gastos fijos, y el tema de las deudas. Además, el tema de la estigmatización por resultados tampoco se ha abordado, y también la distribución desigual de subvención por matrícula dependiendo del territorio. O sea, hay que recordar nada más que hay, para un curso que tuvimos que hacer sobre el tema de educación y constitución, y estuvimos mirando constituciones de otros países, hay otros países que, por ejemplo, países escandinavos que también tienen temas de disgregación territorial, como los que se planteaban de Quinchao,
trabajan por no criterio de demanda, sino que financiamiento de la oferta, y hacen el cálculo por la cantidad de estudiantes en edad escolar en los territorios, y tienen un criterio de redistribución territorial asociado a características como las que se mencionaban los representantes de Quinchao. Entonces, además del proyecto de ley, yo concuerdo con los representantes de Quinchao que hay que abordar otras cosas más macro, digamos, para que efectivamente se logre fortalecer la educación pública. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Teresa. Voy a ofrecer la palabra, reiterar nuestros agradecimientos a don Ernesto Treviño, a la señora Francisca Corbalán y por supuesto también a la señora Teresa por estar disponibles para para escuchar las consultas y responderlas de la senadora y de los senadores que estamos aquí en la sesión. La sesión debo terminarla a las 14:15 porque esta sala se ocupa luego para la Comisión de Cultura. Senadora Yana Proboste. Parto por una que es bien simple. También agradecer a la académica María Teresa Flores. Me gustaría preguntarle cuántos servicios locales ha visitado como Consejo de Evaluación. ¿Cuánto ha estado en terreno, visitándolo, conversando con los equipos directivos? Y porque además, como dijo, que la dimensión de participación era lo más novedoso en la gobernanza, estamos de acuerdo. Me gustaría saber cuántas veces el Consejo de Evaluación ha escuchado a los integrantes, presidentes o presidentas de los consejos directivos. Bueno, Perdón, señora Teresa, ¿le parece que acumulemos consultas si es que las hubiera? Sí, puedo decir, quiero saber cuántas veces el Consejo de Evaluación se ha trasladado sí, está clarísimo. a regiones. ¿Sí? Lo otro que quisiera preguntar, cuando las recomendaciones del Consejo de Evaluación, de la cual ella es parte, señala el uso más flexible de los recursos. Obviamente compartimos que esto no es solo caja chica, pero a propósito de esa caja chica, han transcurrido ya 51 días, 7 semanas, si lo queremos poner en esa óptica, en donde en la sesión de la Comisión de Educación del día lunes 17 de abril, el Ejecutivo comprometió frente a la crisis de Atacama, lo cual a nosotros nos parece que eso no se resuelve con caja chica, pero bueno, como dijeron que se había resuelto, que iban a colocar caja chica, insisto, han pasado 51 días, de acuerdo a la información que nos entregaron en la región, esto no ha ocurrido, entonces, saber por qué no ha ocurrido. Quisiera preguntarle a la profesora Flores a propósito de la recomendación de armonizar la ley SAC con la naturaleza y los principios de la ley 21.040, si es que esto solo se circunscribe a lo que ella ha planteado respecto de terminar con este modelo competitivo, básicamente CIMSE. Cuando se plantea en el Consejo de Evaluación la necesidad de contar con una cantidad de personal adecuado a las necesidades de cada territorio, especialmente en lo referente a actores que trabajan en terreno de forma permanente. Lo estoy leyendo textual de lo que aparece en las recomendaciones del Consejo. Claramente de esto no se dice nada en este proyecto de ley y me gustaría que pudiera explayarse un poco más en aquello, porque tiene que ver con los dramas que hemos escuchado aquí, tiene que ver con los dramas de Kemchi, tiene que ver con el drama en el problema original de este modelo de nueva educación pública que no da cuenta y que sigue estando al debe de evidenciar estas realidades territoriales. Y por último, me gustaría preguntarle a propósito de la gobernanza y lo exitoso que es para el Consejo de Evaluación. Tengo una opinión muy distinta de los modelos participativos. Se sugiere tomar la experiencia de algunos servicios locales en la participación de los perfiles de cargo. Si nos pudiera identificar, porque en el informe no está, si nos pueden decir cuáles son esas experiencias exitosas en donde los consejos directivos incluso
han participado en la elaboración de los perfiles de cargo, porque la experiencia que nosotros tenemos es que ni siquiera los directores de los servicios locales asisten a las reuniones con el Consejo Directivo, que en su gran mayoría no están constituidos completamente, que se enteran de la cuenta pública 2 horas antes, que no hay ningún... O sea, tener gobernanza en el papel es como decir, no es tolerable que no le paguen las imposiciones a los trabajadores si no somos capaces de hacer algo para que efectivamente se lo paguen. Eso. Muy bien, muchas gracias, senadora Proboste. Todas las consultas son a la señora Teresa, veo, ¿no? Lo único que está aquí. No, si está todo... No, pero lo de la caja chica que es absolutamente pedestre, muy que ya han bien, pasado ya. 7 semanas, Está muy 51 bien. días, 7 semanas completas. ¿No? Señora Teresa, le ofrezco la palabra porque estamos... Sí, porque tengo que bajar a una actividad. Muy bien, estamos todos contra el reloj. Tiene la palabra. Ya. Entonces, con respecto al tema de cuántas veces hemos recibido actores de No, el terreno, comité ¿cuántas directivo veces y han ido? consejo local, al inicio de nuestros informes nosotros siempre ponemos una tablita con todas las Es que es instancias muy y todos los monocolor. actores que hemos recibido, digamos. Entonces nosotros hemos Es que eso es muy recibido monocolor. en los últimos años en varias instancias, digamos, a representantes de profesores de los consejos locales, representantes de apoderados de los consejos locales, representantes estudiantiles de los consejos locales, recibimos a representantes de gestión territorial, de unidad de apoyo técnico pedagógico, y hemos recibido también a miembros de comité directivo, así como hemos escuchado a directores ejecutivos. Entonces, hacemos el esfuerzo, digamos, de un trabajo bien intensivo. Nosotros trabajamos bien comprometidos, digamos, con el proceso. Entonces, no hacemos los informes sobre la base solamente de datos y estudios que nos llegan, sino que nos damos el espacio, como le consta al director de educación pública, para escuchar a los distintos actores. Entonces hemos tenido varias instancias para escuchar eso, están todas en acta, digamos, del Consejo, y ahí aparecen las distintas intervenciones. Después nosotros sistematizamos eso para que aparezca reflejado en el informe. En términos de ir a territorio, nosotros como consejo así en conjunto, ya es complejo tener los tiempos para juntarnos nosotros, digamos. Pero sí, yo he ido a terreno. Este año estuve en Magallanes, la próxima semana voy a La Unión, y he tenido varias invitaciones en distintos territorios para trabajar el tema de nueva educación pública, donde ha sido valorado precisamente el entregar información sobre la base de evidencia que permita ir preparando el proceso y que permita ir bajando como los temores que se generan como con este cambio que se viene, sobre todo cuando se promueve más el temor que la información, digamos. Entonces, en ese marco tengo percepción de terreno también, y he podido escuchar a los distintos actores. Y quizás en el tema de gobernanza y participación me expliqué mal, digamos. Lo que se valora positivamente es que exista, ¿sí? O sea, que no habría acuerdo en términos de que estas instancias desaparezcan, ¿sí? O sea, se valora que existan estas instancias. Pero como dije en la presentación, y en eso concuerdo con la senadora, hay calidades de participación muy diferentes que están asociadas a si la dirección ejecutiva tiene una lógica participativa. O sea, tenemos un sistema que históricamente ha sido muy vertical. Hoy día, si ustedes escuchan a cualquier persona que trabaje en política educacional, todavía se habla mucho de bajar cosas. Y se entiende que hacer educación pública es bajar información de un espacio hacia otro, digamos. Entonces, en ese marco, el problema de la ley es que efectivamente no garantiza la participación. Y eso es lo que hay que mejorar, y en eso yo estoy de acuerdo con que hay servicios locales donde la participación ha sido muy altamente promovida desde el inicio, pero eso es porque el tipo de liderazgo del director ejecutivo es así. Pero hay otras donde se ha tenido muchas dificultades y donde se ponen incluso obstáculos burocráticos como para que los apoderados puedan llegar a comunicarse con el servicio local, por ejemplo. Entonces, son calidades muy diversas. Sobre el tema de las cantidades de personas por territorio y que no está en el proyecto de ley, sí, yo creo que por eso me refería al tema territorial y por eso hacía alusión a la presentación de Quinchao. Me imagino que es un tema presupuestario, digamos. Entonces yo creo que es súper importante insistir en el tema de las oficinas locales y en el tema de que puedan existir personas que estén disponibles para trabajar más directamente en los territorios, digamos. ¿Qué más? El tema de la mayor flexibilidad de los recursos.
Bueno, esa es una recomendación que nosotros hemos hecho constantemente y que dentro del proyecto de ley hay búsquedas de generar esa flexibilización. Evidentemente hay que hacer revisión de las normativas asociadas como para ver qué otras posibilidades hay para eso. Y estoy viendo si se me queda algo. Bueno, si el tema del el sistema de aseguramiento de la calidad, como para desarrollar un poquito más esa idea, cuando se preguntó tiene que ver con que los actores tienen acuerdo con que exista algún tipo de sistema de evaluación. Y yo creo que todos quienes somos profesores y profesoras sabemos que la evaluación es algo útil, digamos. Pero el problema es cuando esa evaluación se utiliza con un foco competitivo, de comparación. O sea, lo que dijeron muy reiterativamente era no lo usemos para hacer ranking, no lo usemos para comparar, para categorizar, para decir qué escuela es buena, es mala, digamos, sino que usémoslo para mejorar. Pero bueno, en este momento salió una noticia hace poquito de un estudio que estamos haciendo efectivamente donde estamos estudiando 28 casos internacionales de sistemas de evaluación y acompañamiento que operan en una lógica formativa, digamos, y que podrían constituir ejemplos cuando ya podamos difundir los resultados, digamos. Pueden constituir buenos ejemplos y buenos referentes para pensar el actual sistema de aseguramiento de la calidad en una lógica que cumpla la promesa de la mejora, que es algo que el sistema actual no tiene, digamos. Eso serían mis respuestas, no sé si... Muy bien, muchas gracias, señora Teresa. Una consulta, yo creo que ha quedado claro de su respuesta, pero queremos confirmarla. El consejo como tal, porque usted ha ido, usted ha estado en terreno, usted ha recogido vivencias, en fin, así lo ha señalado en su exposición, pero como consejo integralmente no lo han hecho y al parecer tampoco está dentro de la normativa que lo puedan hacer. ¿Es correcto eso? O sea, lo que exige la normativa, ¿cierto?, es que se constituya el consejo y que nosotros tenemos que emitir informes, digamos, sobre la base de estudios, evidencia, etcétera. Pero claro, que yo recuerde no está dentro de los requerimientos del consejo ese trabajo. Ahora, es un consejo constituido por personas que tenemos tiempos limitados y tenemos compromiso y buena voluntad, digamos. Sí. Entonces también es complejo coordinar 6 agendas, más la agenda de la Dirección de Educación Pública que opera como Secretaría Técnica. Sí, Lo que así lo sí tengo entendemos. que Así lo lo que sí entendemos. tengo que decir es que en las reuniones que nosotros hacemos online hay gente de distintos territorios. O sea, no es que nosotros escuchemos solo región metropolitana, digamos. Entonces, a través de las posibilidades que da la tecnología, nosotros hemos tenido actores de todos los servicios locales. Muy bien. Entonces, La sí hemos señora, tenido la señora, contacto. la senadora Yasna Proboste, la Es que subsecretaria, solo y quiero saber en cerramos. qué servicios locales estuvo, que me dijo, me parece. ¿Qué me dijo? ¿Qué dijo? Como este año tuve, o sea, en Magallanes no se ha Magallanes, traspasado. no, pues porque precisamente invitan para empezar a informarse del proceso. Sí, Ya. me refiero porque usted también fue bien categórica en señalar, y yo comparto, a propósito de la evaluación intermedia, la que se hizo en marzo del año 2021, que usted no era partidaria en que esto se retrasara. Entonces, a eso iba mi pregunta, porque si uno dice, no, mire, queremos que siga, uno tiene que tener una evaluación al menos basada también en la experiencia en el territorio. Comparto que detener algo para no hacer nada tampoco sirve, porque cuando uno dice, ¿sabe qué? No podemos continuar si no somos capaces de arreglar los 11 servicios locales que hoy día están en funcionamiento. ¿Para qué quiere seguir con una mala política que ha generado más deterioro de la educación pública, más pérdida de matrícula de la educación pública? Entonces, claro, pero alguien dice, no, pero es que ya paramos. Sí, pero paró y no hizo nada. Entonces, ese es un tema, por eso mi pregunta, y claro, o sea, ir a Magallanes sigue siendo hoy día administrada, no es administrada por los servicios locales, no tenemos los problemas que hoy día enfrentamos en los servicios locales que llevan Pero sí años. son terrenos que necesitan prepararse y ser informados. No, claro, pero mi adecuadamente y con pregunta era bien evidencia para poder hacer concreta, presidente, mi pregunta era bien Muy bien. concreta. Muchas gracias, senadora. Está hecho su punto. Muchas gracias, Teresa. Solamente Perdón, como es que me para- pidió la palabra un minuto. Sí, solamente para aclarar, Ya, porque muy bien. por respeto al trabajo del Consejo, digamos,
Nosotros estamos desde 2018 haciendo un trabajo súper intensivo. No es un trabajo de escritorio, es un trabajo donde desde las posibilidades que tenemos dentro de nuestros tiempos nos juntamos bastante seguido y dentro de eso aprovechamos la tecnología para tener la mayor visión territorial posible, digamos. Entonces no significa que nosotros hayamos estado como desde nuestra percepción de estudios generales, sino que nos hemos dado el tiempo, como le consta al director de Educación Pública, de escuchar a personas de todos los territorios. Obviamente sería interesante poder contemplar dentro de las labores hacer estas como idas colectivas, pero tiene un problema, digamos, de coordinación eso también. Pero ha sido un trabajo súper intensivo de escucha de todos los actores de los distintos territorios. Entonces, ha sido un trabajo muy serio, donde hemos trabajado con el diseño de dimensiones, de indicadores, de revisión sistemática, de muchos tipos de evidencia, y creo que es importante valorar ese trabajo que hemos hecho solamente por compromiso con este proceso y porque creemos que no tiene que continuar la educación municipal. Entonces, muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tengo que poner término a la sesión porque, entre otras consideraciones, esta sala tiene que dar paso a la sesión de la Comisión de Cultura, Deporte, Patrimonio, Arte y Recreación. Señora Teresa, muchísimas gracias. Gracias por su aporte y también lo mismo para el señor Treviño y la señora Corbalán. Muchas gracias y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a la subsecretaria, al director de Educación Pública y a sus equipos.